La Asamblea General está convocada para dentro de un rato, para las 10:30 de la mañana, y en el orden del día, uno de los puntos más relevantes es analizar y aprobar el preacuerdo que se alcanzó en las últimas horas. Les habíamos contado que había conversaciones, negociaciones en DINATRA y demás. Y bueno, dentro de los que participaron en esas negociaciones y conversaciones en DINATRA y obviamente en las asambleas con la gente del hormigón y demás, está el dirigente del Zunca Maldonado, Michael Pistone, a quien le agradecemos mucho que nos atienda a esta hora porque va rumbo a Montevideo justamente para llegar a la asamblea. Donde ahí se van a poner a consideración determinados puntos que tiene este preacuerdo que iban marcados en lo que tenía que ver con los viáticos de la rama del hormigón, donde había surgido un inconveniente bastante grande con algunas empresas y también empresas de acá del departamento de Maldonado, que hacía un tiempo bastante largo, para que tengan alguna idea, hacían alrededor de 12 años que algunas empresas no pagaban lo que tenía que ver con los viáticos o los pagaban mal. Entonces, en función de un trabajo que se hizo, de empezar a revisar todo lo que tenía que ver con los recibos de sueldo de nuestros compañeros, constatamos que había una mala liquidación en lo que refiere a los viáticos, que el sistema de medición para esos viáticos estaba mal calculado por parte del sector empresarial, y habían otras empresas como la empresa Cielo Azul y la empresa Ramian, que pagaban 0 pesos en lo que tiene que ver con los viáticos, que ahí donde había la problemática más grande también, porque los compañeros hacían esos 25 kilómetros que habla este viático del hormigón, y las empresas no se lo computaban y por ende teníamos el reclamo, y por eso también íbamos enmarcados no solamente en un reclamo de diferencia salarial, sino que también íbamos enmarcados en un reclamo de violación del convenio colectivo de la rama del hormigón que había sido firmado hacía 3 meses y poco. Bueno, primero aclarar, porque me están mandando algunos mensajes acá que me preguntan, que la medida de la que hablábamos al principio de paralización total para el resto del país y en Montevideo, Canelones y San José solo a partir de la hora 9, abarca solo a los trabajadores de la rama del hormigón, no a las otras ramas del Zunca. Sí, pero a los trabajadores, para ser más claro, porque capaz que algún compañero dice, yo también trabajo en el hormigón porque estoy haciendo una losa, pero en definitiva a los compañeros que trabajan en el hormigón premezclado, ¿verdad? En las plantas de hormigón que están por el grupo 9, subgrupo 0203, son los que estarían en este paro el día de hoy, o estarían marcados en este paro el día de hoy, de 24 horas, pero los trabajadores que están en el grupo 901, trabajadores de la construcción, hoy sería un día normal, sin la medida, porque esta medida es solamente para el premezclado y premoldeado. Claro. Ahora, Pistone, contame una cosa, ¿en qué se basa este preacuerdo que alcanzaron en las últimas horas con las empresas? Mira, nosotros, y también es verdad que tuvimos intensas negociaciones, ¿verdad?, de lo que fueron de hace 2 semanas para adelante, todos los días estuvimos participando, en el caso nuestro, estuvimos participando en Montevideo todos los días, yendo y viniendo conjuntamente con otra delegación, también miembro del sindicato y con la dirección también de la rama del hormigón, y estuvimos en una negociación bastante pesada porque teníamos una situación, que lo hablaba anteriormente, lo que tenía que ver con la interpretación del viático de los compañeros de la rama del hormigón. En función de eso, el reclamo nuestro, por ejemplo, era que había trabajadores que hasta 12 años para atrás no se les había pagado el 40% del 100% que les correspondería por viático cuando vos vas en un camión, por ejemplo, vas como chofer o vas como copiloto, pero vas trabajando en un mixer o en una bomba del hormigón, tienen que hacer un llenado a más de 25 kilómetros del límite urbano donde está ubicada la planta. Cuando hacen ese llenado, o cuando van esa vez, después que sobrepasan los 25 kilómetros, ahí automáticamente se genera un viático, ¿verdad?, para cada uno de esos compañeros que están en lo que tiene que ver con esa tarea, que es de 948 pesos por día, que es igual al viático largo que tenemos nosotros en la industria de la construcción, que es el 50% del jornal del medio oficial albañil. Ese viático también maneja determinados componentes o composiciones. La primera es que se puede descontar un 10% cuando se paga la alimentación, y en este caso a los compañeros del hormigón se les paga la alimentación, por ende se les podía descontar ese 10%. Hay un 50% que es indescontable, que en plata serían 374 pesos, y después hay un 40% que se puede descontar por traslado o alojamiento. Ahora, ¿cuál es el problema que teníamos nosotros?
las empresas descontaban bien, las que lo pagaban, ¿no? Descontaban bien el 10% porque pagaban una partida por alimentación superior al 10% que descontaban, pagaban el 50% que era indescontable, pero descontaban el 40% porque entendían que cuando el compañero iba trabajando, también ahí la empresa le ponía el medio de transporte, cosa que nosotros decíamos que eso no corresponde porque en realidad el trabajador se tiene que mover desde su casa hasta la planta y eso no se lo paga a nadie, ¿verdad? Ahí tiene un gasto. Y después cuando va con el camión de hormigón, en realidad va trabajando, no es que está siendo trasladado. Entonces, bueno, ese era uno de los principales problemas que teníamos con lo que tenía que ver con las diferencias, donde tuvimos intensas negociaciones, y después teníamos otro problema más con las otras dos empresas que te mencioné anteriormente, que las otras dos empresas entendían que recién para generar el viático vos tenías que salir a más de 25 kilómetros del departamento de Maldonado, cosa que eso no es lo que dice el viático de los compañeros del hormigón. Entonces nosotros ahí también teníamos un problema porque ellos si no salían afuera del departamento de Maldonado no se los pagaban, pero sí hacían más de 25 kilómetros del límite urbano donde están ubicadas las plantas. Por ejemplo, la planta de Cielo Azul o la planta de Ramian, que están ahí en el hipódromo, se tendría que contar el hipódromo y después 25 kilómetros para todos los lados por recorrido y no en línea recta. Entonces, bueno, en este acuerdo lo que se avanzó también ahí es que se va a lograr el 100% de la retroactividad de hasta 5 años del 50% que era indescontable, y después el 60% del 40% que se podía descontar por traslado, eso se va a pagar con una retroactividad de 5 años, y después a futuro, desde ahora, desde diciembre y hasta finales de marzo, se le va a pagar a todo el que haga esos 25 kilómetros, el 80% del 40% que se descontaba, eso se le van a pagar, más el 50%, más el 10% por alimentación en el caso que no la entreguen, si la entregan lo descuentan. Pero a partir del 1 de abril, ya ahí se va a pagar el 100% del viático y solamente se va a descontar el 10%, ¿verdad?, por alimentación cuando se pague una partida por alimentación superior. Es decir, que en lo que tiene que ver con este acuerdo, la primera etapa, que va a ser por 4 meses, va ya a reivindicar el 91% de lo que nosotros estábamos reclamando de nuestro 100% por concepto de viático, y después de abril, de ahora del 2024, ya va a complementar el 100% de nuestro reclamo. No tengo acá conmigo a Marcelo Gallardo, que es la calculadora humana en vivo, ¿no? Pero, a ver, por lo que vos explicaste y sobre todo lo que se tiene que pagar a cada uno de los trabajadores retroactivamente, estamos hablando para las empresas de cifras importantes. ¿Eso se va a pagar al contado? ¿Llegaron a alguna forma de pago en cuotas en el marco de este preacuerdo? ¿O cómo tiene que ser abonado? Sí, en el momento que se firme, si la Asamblea General del día de hoy ya lo habilita, en el momento que se firme, después de que se firme, los que tengan una diferencia con el 40%, que ahí se va a tener que pagar ese 60% que hablábamos anteriormente, los que tengan una diferencia con eso, se les va a pagar a partir de la liquidación en noviembre una cuota, que sería en diciembre, y después en 5 cuotas consecutivas iguales, ¿verdad? Por cada año tendría que ser una cuota. A los compañeros que no se les pagó nada, se va a hacer un trabajo que tiene como plazo máximo 10 días hábiles, donde ahí se van a controlar todos los viáticos de hasta 5 años para atrás, y el sistema de pago, después de que se llegue a un acuerdo de cuáles son las cantidades de viáticos, el sistema de pago retroactivo va a ser igual que para los primeros, en 5 cuotas consecutivas, una cuota, ¿verdad?, por mes con la liquidación del salario. Y en el caso de Ramian, que en el medio justamente de este conflicto por el tema del hormigón, había anunciado o le había informado a su personal que iba a ser cesado mientras continuaran las medidas. Al final, ¿qué pasó? ¿Ese personal fue cesado? ¿Ahora se retoma? ¿Ustedes lograron parar el cese? ¿O en qué situación están los trabajadores de Ramian hoy? Bueno, en el marco de lo que fue la negociación también, uno de los puntos que nosotros pusimos también arriba de la mesa y que para nosotros era inamovible, era la situación de los compañeros de Ramian. Ahí lo que acordamos que desde el día 16 que se les envió para el seguro de desempleo, se va a hacer una rectificativa retroactiva como alta y se le van a pagar esos 5 días que ellos estuvieron a la orden y donde, bueno, ayer después de la asamblea que tuvimos acá en el departamento, se presentaron a trabajar en la tarde. Es decir que, bueno, ya se corrigió lo que tiene que ver con eso y todavía también
hicimos un acta, ¿verdad?, de acuerdo por las partes, donde la empresa se compromete a no enviar al seguro de desempleo a compañeros cuando tomen una medida sindical o cuando llueva, que era una de las cosas que hacían también. Bien, así que ahora hay que esperar, Pistone, que la Asamblea ratifique todo esto. Seguramente les va a llevar unas cuantas horas, aparte han estado estos días también con asambleas en los centros de trabajo acá en Maldonado, y si se firma, como decís vos, si se ratifica por la Asamblea, se firma y la situación se normalizaría a partir de cuándo, la semana que viene. Sí, en realidad ya el horario volvió a la normalidad. Hoy se va a resolver el tema de horas extra y demás, por eso también ya se está organizando, ¿verdad? En el caso de que todo salga bien, inclusive están organizando trabajo para mañana, algunas hormigoneras y eso, pero bueno, nosotros dependemos ahora de lo que resuelva la Asamblea General de la Rama del Hormigón, conjuntamente también nosotros como sindicato, porque también tenemos ejecutivo en Montevideo hoy, vamos a resolver en el marco de las medidas que también tomamos como trabajadores de la construcción, el tema de la hora extra, que también fue una definición que nosotros tomamos en conjunto con los compañeros del hormigón para apoyarlos en lo que tenía que ver con este reclamo. Entonces hoy se va a estar dando en la mañana la Asamblea General del Hormigón y en la tarde se va a estar dando o se va a estar realizando el Ejecutivo Nacional, donde también ahí somos parte, y en función de eso también se va a resolver, ¿verdad? Se va a analizar, y en el marco de lo que se resuelva en la Asamblea General del Hormigón, también nosotros vamos a resolver. Si la Asamblea acuerda, probablemente nosotros también ahí alarguemos un comunicado en función de lo que fue el acuerdo de los compañeros del Hormigón y bueno, levantando las medidas en el mejor de los casos.